Bienvenidos educandos de noveno grado al campo del conocimiento español. En el área de comunicación abordaremos hoy el contenido lenguaje científico técnico que encontraremos en la unidad 2, lección 8, página 76. Soy la docente Blanca Dina Funes. Las expectativas de logro son las siguientes: comprender y utilizar en textos orales términos técnicos y lenguaje no estándar. Además, identificar términos técnicos utilizados en artículos de divulgación científica. Haremos un poco de retroalimentación. ¿Qué es el lenguaje? Es la facultad que posee el hombre para informar, expresar ideas o sentimientos. Tiene algunos niveles, como los siguientes. Nivel común o coloquial es espontáneo y se utiliza mucho dentro del habla familiar. Nivel culto, científico técnico, que es el que abordaremos hoy, y literario. Vulgar es un nivel bajo con errores y carencias, y el nivel popular utilizado mucho por el pueblo. El tema que nos ocupa hoy, lenguaje científico técnico. El lenguaje científico en la comunicación verbal y escrita que permite compartir los conocimientos adquiridos por la ciencia a través de la investigación. Este lenguaje es propio de un arte, de un oficio o de una ciencia. Existe debido a la exigencia de términos propios de cada ciencia. Es un lenguaje poco entendible. Sus características son las siguientes: tiene oraciones enunciativas refiriendo o explicando algo. Preferencia especial por las construcciones nominales, los nombres de medicamentos, nombres de exámenes, de partes del cuerpo, etc. Es denotativo, es decir, que es muy objetivo, es veraz y es claro. El desarrollo de la ciencia y la técnica provoca la aparición de conceptos nuevos, es decir, que aparecen nuevos nombres, así como aparecen nuevas enfermedades que hay que nombrar, nuevos medicamentos, nuevos inventos, etc. No es un lenguaje que se utilice a diario, sino más bien específico. Características de esos textos científicos: objetividad, datos reales, universalidad, verificabilidad. Como vemos aquí, es un lenguaje más real, no tiene nada que ver con la denotación, con las impresiones personales, sino exactamente como es, como lo encontraríamos en el diccionario. Tenemos un ejemplo de lenguaje científico. Lo leemos. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra de masa de 1838.4 veces mayor que la del electrón y 1.00014 veces la del protón. Juntamente con los protones, los neutrones son los constitutivos fundamentales del núcleo atómico y se los considera como dos formas de una misma partícula, el nucleón. La existencia de los neutrones fue descubierta en 1932. Como vemos, esas palabras que están subrayadas forman parte de un texto que es poco comprensible porque no es un lenguaje que utilizamos todos los días. Habría que utilizar el diccionario para darnos cuenta de su significado. El lenguaje técnico tiene ciertas características muy definitorias. La objetividad exclusivamente transmite información. La precisión utiliza términos inequívocos con un solo significado. La claridad es una terminología clara, aunque a veces ininteligible, pero es clara. La universalidad son palabras internacionales que pueden ser comprendidas por cualquier lector que conozca esa misma lengua. Hablaremos de los tecnicismos, que ya es a lo que nos referimos en este tema. Son términos utilizados dentro del lenguaje propio de una profesión. Puede ser abogado, puede ser medicina, puede ser leyes propiamente, etc. Vocablos que poseen un sentido claramente determinado y solo pueden entenderse de una sola forma en cualquier caso que se empleen
es decir, en cualquier contexto que se estén utilizando. Y tenemos allí lo de las redes sociales, ¿verdad? Todos esos nombres de las redes sociales y aplicaciones en nuestros dispositivos tienen un nombre específico y se llaman tecnicismos. Ejemplos de lenguaje técnico, algunos nombres de programas o de aplicaciones de lo que es la tecnología, como los sitios virtuales y las redes sociales. Por ejemplo, los foros virtuales, que son sitios en internet, los blogs también, los podcasts, que son unos tipos de archivos digitales, las redes sociales, que ya todos las conocemos, ¿verdad? Tienen unos nombres específicos dentro de lo que es la tecnología. Y las infografías, que son un tipo de información visual que recibimos a través o desde el internet y en nuestros dispositivos electrónicos. Tenemos una actividad independiente. Número 1, copie y complete el siguiente cuadro escribiendo cada tecnicismo en el espacio correspondiente. En la parte inferior tenemos un banco de palabras, las cuales podemos colocar en este cuadro que tenemos con la tecnología, con la medicina, con el derecho y con la economía. Ahí hay algunas palabras que son específicas de estas ciencias que tenemos allí y de este oficio como es la tecnología. Por ejemplo, en el primer cuadro, que es tecnología, vamos a ubicar microchip, laptop, puerto USB, megabyte, Linux, y si encuentran otra, pues también la ubican. En medicina vamos a encontrar la endoscopía, que es un examen, la hemorragia, la gastroenteritis, minusvalía, virus, etcétera. Son palabras que nombran algunos exámenes médicos, pueden nombrar medicamentos incluso y enfermedades. En derecho encontraremos las palabras ratificación, emancipación, fiscalía, testigo. En economía tenemos agravantes, accionistas, activos, capital de riesgo, malversación, etc. Ustedes en casita escriben en su cuaderno este cuadro y lo pueden hacer más grande agregando nuevas palabras que ustedes encuentran. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema y es la siguiente. El lenguaje científico técnico es una terminología utilizada de manera específica dentro de cada ciencia, de cada oficio o de cada arte, de cada ocupación, ¿verdad? Incluso. Todo este es un vocabulario que nos explica más que todo nombres de cosas, de partes, de enfermedades, de medicamentos, etcétera. Nombres muy específicos. Muchísimas gracias por su atención. Siempre recuerden que los queremos estudiando desde su casita.